entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Qué tal? Muy buenos días, 9:26, un poco tarde, pero vaya que valió la pena. Inicia el show de la papaya tras conocer los resultados de la última encuesta de Sedatos. Hasta el día de hoy, a la medianoche, se pueden dar a conocer, un minuto antes de la medianoche, pueden dar a conocer encuestas relacionadas con la consulta popular del próximo 16 de noviembre. Los datos son los siguientes, mucha atención. A favor de bases militares, 61%. Bases militares extranjeras, 61%. Eliminar financiamiento a partidos políticos, 71.9% a favor, sí. Reducción de número de asambleístas, 77.2% sí. Convocar Asamblea Nacional Constituyente, 67.6% sí. Es una paliza del sí según la última encuesta de Sedatos. El campo se hizo hasta horas recientes. El día de hoy se está entregando este informe a partir de las 10 de la mañana en rueda de prensa en las oficinas de Sedatos. La cobertura de la encuesta es nacional, es decir, es una muestra con altísimo, como es costumbre, digo, una encuesta bien hecha, altísima confianza y credibilidad. La encuesta entonces nos dice que si la consulta popular fuese al día de hoy, todo se aprobaría en sí, el sí ganaría en las 4 y ni más ni menos que con una aprobación de entre el 61 y hasta el 77%. Es una barbaridad la forma en que el Ecuador estaría de acuerdo con estos cambios en la Constitución, por un lado, pero lo fundamental, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa, 67.6%, muy por encima de lo que se venía diciendo. De hecho, de lo que se habla entonces es de que el sí va creciendo. Si la tendencia continúa, probablemente los datos sean aún más contundentes para llegar al 16 de noviembre. Con esta información da inicio a esta hora el show de la papaya. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. Muy bien, el día de ayer ha trascendido que se va a instalar finalmente una audiencia de juzgamiento, que el día de ayer se da a conocer o ya se ha instalado la audiencia de juzgamiento de un hecho que involucra a nuestras fuerzas del orden, con algo relativo con sucesos presentados en los años 80 y que fueron retomados de alguna manera cuando a Correa se le ocurrió crear algo a lo que llamó la Comisión de la Verdad. Esa Comisión de la Verdad, de la que formaron parte algunas personas notables del país, sin duda, entre ellas Julio César Trujillo, ni más ni menos, que se encargaron de recopilar información, investigar, podría decirse, los hechos ocurridos cuando, durante el gobierno de León Febres Cordero, las fuerzas del orden debieron enfrentar la amenaza de las actividades subversivas y terroristas de grupos que se crearon en el Ecuador. Alfaro Vive Carajo, Montoneras Patria Libre, no sé si otros. Ese periodo, paralelamente, en Perú y Colombia sucedían cosas muy graves, muy dramáticas. Decenas de miles de muertos. El ELN, las FARC en Colombia, Sendero Luminoso principalmente en Perú, creaban verdadera zozobra en la sociedad. Grupos guerrilleros que, con supuestas banderas políticas, ejecutaban todo tipo de delitos. Insisto, decenas de miles de muertos se contaron en esos países. Entonces, rodeados por estos grupos subversivos que evidentemente estaban conectados entre sí,
en el Ecuador surge la amenaza de que se constituyan y vaya que pasó de ser una amenaza a hechos específicos y concretos, actos delincuenciales que se ejecutaron por parte de estas agrupaciones. Alfaro, Vive Carajo, tal vez el más conocido, ejecutó robos, asaltos, secuestros, lo que acostumbran o lo que acostumbraban para entonces estos grupos delincuenciales, subversivos, terroristas. La forma en que el gobierno de Febres Cordero enfrentó esta grave amenaza para la sociedad partió del hecho de entender que íbamos camino a replicar lo que estaba pasando con nuestros vecinos. Y tomó una decisión que lo tenemos que reconocer como país. En ese momento no fue adecuadamente comprendida. Y así como había gente que decididamente respaldaba el accionar del gobierno en ese sentido, había una importante porción del país que se preocupaba mucho, que reprochaba el uso de la fuerza. Circulaban para entonces operativos policiales que eran muy cuestionados por una parte de la sociedad. Sucedieron hechos que terminan siendo muy lamentables en nuestro país, innegablemente. Pasa el tiempo y estoy convencido de esto, el Ecuador logra entender la importancia de las decisiones tomadas por el gobierno de León Febres Cordero para que el Ecuador no caiga, insisto, como lo hicieron Colombia y Perú, en una ola de violencia que costó miles de vidas, decenas de miles de vidas. ¿Cómo se enfrenta la delincuencia? ¿Cómo se enfrenta el terrorismo? ¿Cómo se enfrenta gente que está dispuesta a delinquir, a matar? ¿Cómo se enfrenta a gente que no tiene que preocuparse porque lo que está haciendo es ilegal? Y que por el contrario, para entonces ya comenzaba a sonar las voces de hay que actuar considerando los derechos humanos de estos delincuentes, de estos terroristas, de estos asesinos. El Ecuador registró un par de casos que terminan siendo emblemáticos. Briz, el apellido de uno, un decapitado, y que tiene directa relación con los hechos que ahora van a ser parte del juzgamiento. ¿A quiénes? A militares que participaron de estas acciones. Naim Isaías fue otra de las víctimas que durante su secuestro y en el intento de su liberación fue asesinado. Insisto, enfrentando a estos delincuentes, resulta ser que esta Comisión de la Verdad, creada por Correa, lo que buscaba, porque Alfaro Vive Carajo, varios de sus miembros eran integrantes de su gobierno, lo que buscaba era una reivindicación política histórica para los suyos. Y por supuesto que de esa comisión formó parte gente que estaba convencida de que en el gobierno de León Febres Cordero se habían cometido excesos y que desde esa perspectiva analizó los hechos y crearon un informe que rápidamente fue adoptado por la Fiscalía de entonces, en el año 2016, cuando Correa mandaba en el país, cuando todos los órganos de control estaban controlados por Correa, y su fiscal lo que hizo fue hacerse de ese informe para iniciar una causa en contra de algunas personas, insisto, que participaron si quieres, de la parte operativa de la respuesta estatal a la subversión, al terrorismo. Del 2016 a la fecha, han pasado casi 10 años, y a alguien se le ocurrió que había que dar continuidad a este hecho, y me imagino que eso es lo que corresponde, porque abierta una causa, pues hay que darle continuidad, hay que darle seguimiento. Pero es importante que ese seguimiento lo demos como sociedad y como país, todos los que hoy entendemos
de mejor manera que lo hecho entonces. Era lo que correspondía, porque estábamos enfrentando ni más ni menos que una amenaza de caer víctimas de estos grupos terroristas subversivos, y que había que enfrentarlos con toda la fuerza y la energía, y que se hizo de manera exitosa, porque a Dios gracias, Ecuador, más allá de estos hechos que sí se dieron, no tiene pues una historia comparable ni de lejos con lo que vivió Perú, con lo que vivió Colombia. ¿Gracias a qué? A que el Estado actuó de manera absolutamente firme. Que en medio de esa firmeza sucedieron cosas que no debieron haber sucedido, seguramente sí. Pero si la sociedad no está vigilante a este proceso, es muy probable que de los creadores de la Comisión de la Verdad, con sus propósitos políticos para entonces, y que hoy podemos juntarles con otras perversas, muy perversas aspiraciones, van a hacer todo lo posible por menoscabar la reputación institucional de Fuerzas Armadas, de policía. Van a hacer todo lo posible por afectar moralmente incluso a los miembros de estas instituciones, por asustarlos. Harán lo posible para que la firmeza con la que está intentando actuar el gobierno actual, el Estado, al día de hoy, para enfrentar a un enemigo mucho más poderoso que el que se enfrentó en los 80s, mucho más violento, mucho más peligroso, de alguna manera lo duden, de alguna manera se midan. Ese negocio evidentemente le conviene a alguien, a los grupos delincuenciales. Entonces, si bien hay que perseguir la verdad y la justicia, evidentemente hay que hacerlo, hay que estar muy vigilantes de que ese proceso no vaya a ser aprovechado por quienes a estas alturas les interesa afectar a nuestras fuerzas del orden, porque están actuando con firmeza contra la minería ilegal, contra el narcotráfico, contra el lavado de activos, contra los grupos delincuenciales. Como sociedad le debemos a este país vigilancia en este tema, para que nuestras fuerzas del orden no se vean afectadas de ninguna manera, de ninguna manera. Y una vez más, a cada quien le queda hacer algo de conciencia respecto de lo que se hizo en los 80s para evitar que terminemos como lamentablemente en su momento Colombia y Perú. Eso también, eso ya creo que es una tarea más individual, porque al final es una revisión de la historia. Pero cuidadito y vayan a querer aprovecharse los grupos de crimen organizado y sus aliados políticos de esta coyuntura, de este juicio, insisto, para afectar a nuestras instituciones. Es el show de la papaya. Muy buenos días, comenzamos. En vivo desde la